A medida que envejecemos, nuestros cuerpos experimentan varios cambios fisiológicos que pueden afectar nuestros requerimientos nutricionales. Estos cambios pueden provocar una alteración en la absorción, utilización y almacenamiento de nutrientes. Aquí hay un desglose detallado de cómo el envejecimiento afecta las necesidades de nutrientes y por qué ciertas vitaminas y minerales se vuelven mucho más cruciales. Nutrientes esenciales para adultos mayores. En esta segunda entrega, el objetivo es destacar los nutrientes clave que se vuelven especialmente importantes a medida que envejecemos. Recuerde que estas recomendaciones son generales y el contenido de este canal es principalmente informativo e educativo y no sustituye el consejo de médico profesional. Para cada nutriente, brindaré la siguiente información. ¿Por qué es importante? ¿Cómo apoya la salud durante el envejecimiento? Recomendaciones de ingesta diarias. Según organizaciones como el Instituto Nacional de la Salud o National Institute of Health o la Organización Mundial de la Salud como World Health Organization. Fuentes alimentarias de alimentos ricos en estos nutrientes. Aquí comencemos. Proteína. Es importante y vital para mantener la masa muscular y retrasar el desarrollo y la prevención de la sarcopenia, apoyar la función inmunológica y ayudar a la cicatrización de heridas. Si tengo dificultad con ciertas palabras, las tengo que separar, perdón por eso. Los adultos mayores pueden necesitar más proteína que personas más jóvenes. Alrededor de 1.2 gramos por kilogramo de peso corporal al mínimo, porque a medida que envejecemos nos volvemos menos eficientes en la utilización de proteínas. Las fuentes alimentarias incluyen huevos, que son una proteína de alto valor biológico, carnes magras como pollo, pavo, pescado, yogur griego y opciones basadas en plantas que incluyen legumbres, frijoles, lentejas y tofu o productos de soya. Información que apoyan estas investigaciones. Un artículo en el Journal of Nutrition publicado en 2016 informó que los adultos mayores responden menos al estímulo anabólico de la ingesta de cantidades bajas de aminoácidos en comparación con personas más jóvenes. Sin embargo, esta falta de respuesta en los adultos mayores se puede superar con niveles más altos de consumo de proteínas o aminoácidos esenciales. Quiere decir que cuando comen menos proteína en edades mayor, el cuerpo no lo utiliza eficientemente. Lo que necesita hacer es agregar más proteína para superar esta deficiencia. Consejos. Incluya proteínas en cada comida como frijoles en las sopas, huevos en los desayunos o refrigerios ricos en proteínas como nueces o yogur. En algunos casos, si no le molesta la leche o los productos lácteos, puede agregar leche en polvo deshidratada o proteínas en polvo sin sabor a las sopas, salsas o batidos. Calcio y vitamina D. Son importantes para mantener la salud ósea y prevenir la osteoporosis. Esos nutrientes trabajan juntos. La cantidad recomendada para adultos mayores de 50 años son, para calcio, 1.200 miligramos al día y para vitamina D, 600 a 800 unidades internacionales por día. Estas cantidades varían según sus factores de riesgo individual que tenga. Desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos deficiencias incluso a edades más tempranas. Un artículo publicado en Frontiers in Nutrition de 2022 señala que la deficiencia de vitamina D aún prevalece en los Estados Unidos y que la prevalencia de deficiencia de vitamina D grave fue mayor en mujeres afroamericanos no hispanos, personas entre 20 a 29 años y durante la temporada de invierno. Fuentes alimentarias. Calcio, productos lácteos, leche, yogur, queso, verduras de hojas verdes, col rizada o espinaca, leches basadas de plantas fortificadas y tofu o productos de soya. Vitamina D, pescado graso, salmón, caballa, alimentos fortificados, leche o jugo de naranja y la luz del sol. Información que apoya esta investigación.
Una metaanálisis sobre la vitamina D y el calcio para la prevención de fracturas, publicado en el Journal of American Medical Association en 2019, sugiere que la suplementación diaria con vitamina D y calcio se asoció con una reducción de 16% del riesgo de fracturas de cadera. Ácidos grasos omega 3 son importantes para apoyar la salud cardíaca, reducen la inflamación y pueden proteger la función cognitiva. Ingesta recomendada: 1.1 a 1.6 gramos por día de ácido alfa-linoleico (ALA) de origen vegetal o 250 a 500 miligramos por día de ácido eicosapentaenoico eicosapentaenoico EPA y ácido docosahexaenoico DHA de pescado. Fuentes alimentarias: pescado graso como salmón y sardinas, semillas de lino, semillas de chía, nueces y suplementos de aceite de pescado. Información que apoya esta investigación. La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda los omega 3 para la salud cardiovascular y las investigaciones demuestran que pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas en adultos mayores. Pero las investigaciones son contradictorias en cuanto los suplementos de aceite de pescado son mejores para obtener omega 3 o si los alimentos pueden ser la mejor manera. La pregunta es si los suplementos de omega 3 son mejor que comiéndose un pescado para tener los beneficios para el corazón. Coma pescado al menos 2 veces por semana o agregue semillas de lino molida a los batidos y la avena para obtener un refuerzo de omega 3 de origen vegetal. Fibra. Promueve la salud digestiva. Importancia: la fibra es esencial para la salud digestiva, ya que ayuda a prevenir el estreñimiento, promueve la regularidad y reduce el riesgo de cáncer del colon. También favorece la salud del corazón al ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Consulta mis videos sobre la fibra para obtener más detalles. Los adultos mayores deben consumir entre 21 a 30 gramos de fibra por día, según el género y la salud general. Las fuentes incluyen cereales integrales, frutas, verduras, legumbres y frutas secas. Un artículo en los archivos de gerontología y geriatría, nutrición en los ancianos. El papel de la fibra afirma que la ingesta de fibra dietética es importante desde un punto de vista metabólico, metabolismo de lípidos y glucosa, o actuando como prebióticos en la salud intestinal, en la prevención del cáncer del colon, en el tratamiento de enfermedades intestinales y síntomas, y en la absorción de minerales. Vitaminas B. Energía y función cerebral. Las vitaminas B12 y B6 son particularmente importantes para la salud cerebral, la función nerviosa y la producción de energía. La dosis diaria recomendada de vitamina B12 es de 2.4 microgramos por día, pero los adultos mayores suelen necesitar más debido a problemas de absorción. Y la recomendación de vitaminas B6 es de 1.5 a 1.7 para adultos mayores de 50 años. La vitamina B12 se encuentra principalmente en productos de animales como la carne, los lácteos y los huevos, mientras que la vitamina B6 se pueden encontrar en el pollo, pescado, el salmón, atún, los garbanzos, las patatas y los plátanos. Los estudios han vinculado la deficiencia de vitamina B12 con el deterioro cognitivo y la anemia en los adultos mayores. La hoja informativa sobre vitamina B12 del Instituto Nacional de la Salud señaló que la mayoría de los estudios observacionales han encontrado conexiones entre las concentraciones bajas de vitamina B12 en la sangre o en combinación con concentraciones altas de folato, que es el B9, y una función cognitiva deficiente. Si tiene la B12 baja, puede afectar cómo piensa. Por ejemplo, un análisis de datos transversales de NHANES del 2011 al 2014 encontró que un nivel bajo de vitamina B12 combinado con un nivel alto de ácido fólico se asociaba con un riesgo casi 2 a 3 veces mayor de deterioro cognitivo.
Potasio. ¿Por qué es importante? El potasio ayuda a regular el equilibrio de los líquidos, ayudando con las señales nerviosas y las contracciones musculares. Y es especialmente importante para controlar la presión arterial. Una mayor ingesta de potasio se asocia con un menor riesgo de hipertensión, pero si tienes problemas renal o estás en diálisis, es posible que debas tener más cuidado con las cantidades de alimentos ricos en potasio que pueda consumir. Habla con su nutriólogo o nutrióloga en diálisis para más guianza. ¿Cuánto? Los adultos mayores deben aspirar a unos 3.400 miligramos por día para los hombres y 2.600 miligramos por día para las mujeres. Pero nuevamente, si su función renal está alterada, tenga cuidado y habla con su médico o si tiene acceso a un nutriólogo o dietista sobre sus necesidades individuales. Fuentes. Los alimentos ricos en potasio incluyen los plátanos, naranjas, mangos, papayas, espinacas, papas y frijoles. El Instituto Nacional de la Salud publicó una hoja informativa que hace referencia a varios artículos de investigación sobre el papel del potasio en la dieta. La hipertensión, un factor de riesgo importante para la enfermedad cardíaca coronaria y el accidente cerebrovascular, afecta a casi un tercio de los estadounidenses. Según una amplia bibliografía, la ingesta baja de potasio aumenta el riesgo de hipertensión, especialmente cuando se combina con una ingesta alta de sodio, causando que suba la presión. Por el contrario, la ingesta más alta de potasio puede ayudar a disminuir la presión arterial, en parte al aumentar la vasodilatación que está orinando el sodio fuera de su cuerpo. Esta es una explicación simple de este mecanismo. Precaución. Sí, hay beneficios en comer alimentos ricos en potasio como parte de una dieta saludable. Si tiene trastornos suprarrenales o enfermedades renal crónica, es posible que deba tener más cuidado con la cantidad de alimentos ricos en potasio que pueda consumir, porque los niveles muy altos de potasio en la sangre pueden ser peligrosos. Hable con su equipo médico sobre la cantidad adecuada de potasio para usted y sus objetivos de salud. Si tiene problemas renales o suprarrenales subyacentes. Ahora, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale un like y compártelo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Recuerda que tu salud es lo más importante y empieza por ti. Hasta la próxima. Adiós.